Buenas noches, hermanos. Espero que estén muy bien. Gracias ahí por conectarse, ¿verdad? Y por la puntualidad. Gracias ahí por también por estas semanas, ¿verdad? Que hemos estado ahí. Creo que hoy no fallamos ningún lunes. Estuvimos, ¿verdad? Aquí por 2 meses, ¿verdad? En este curso, aprendiendo ahí sobre el reino de Dios. Hoy tenemos nuestra última clase, ¿verdad? Hoy vamos a terminar, ¿verdad? Este curso y pues espero que haya sido de beneficio, ¿verdad? Para sus vidas, para su entendimiento, ¿verdad? Siempre ahí están las clases en el canal de YouTube de Profundiza, ¿verdad? Para que las puedan revisar, para que las puedan compartir también con personas que ustedes consideren, ¿verdad? Está abierto ahí para que puedan aprender, pues los que deseen hacerlo y pues gracias ahí de nuevo por poder darme la oportunidad de compartir estos conocimientos, pues que al final a mí me ayuda y a todos nos ayuda, ¿verdad? El poder ahí repasar este tema. Así que hoy vamos a hablar, hoy tenemos nuestra última clase y hoy vamos a hablar de el reino y cómo el reino tiene esa es parte, ¿no? De lo que le llaman la escatología, ¿no? Es parte de eso, de ese fin del mundo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo va a terminar? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a orar y vamos a iniciar. Padre que estás en el cielo, agradecemos de todo corazón el privilegio, la oportunidad que nos das de poder compartir este tiempo, esta clase, Señor, final. Gracias por estas 8 semanas en las cuales estuvimos aprendiendo del reino. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando para poder seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir madurando en nuestra fe, en nuestro amor a ti, en nuestro deseo de crecer y de poder ser tu siervo, Señor, a través de un conocimiento también que nos acerque a ti, que podamos compartir con las demás personas. Acompáñanos en esta clase, ayúdanos por favor y oramos en Jesús. Amén. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ah? Bueno, lo que vemos es que el reino de Dios, ¿verdad? Y la escatología, que es la rama de la teología sistemática que estudia al final de los tiempos, pues tiene una relación muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa parte de el misterio que existe del ya y el todavía no. Entonces hemos hablado mucho del ya, ¿verdad? En todas estas semanas hemos hablado del ya, de lo que hoy vivimos, de lo que hoy la escritura nos ha enseñado, de lo que hoy eh, debemos de vivir, lo que hoy nos corresponde como cristianos y como iglesia. Pero hoy vamos a hablar un poco del todavía no, ¿verdad? De lo que está por venir, de la consumación del reino y de cómo el reino tiene esa parte importante y fundamental en el final de los tiempos. Hay una consumación cósmica, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver primero? ¿Verdad? Vamos a ver ahí un poquito un panorama, ¿verdad? Un panorama sobre la visión, ¿verdad? Antiguo testamentaria y nuevo testamentaria, pero los personajes que están aquí en esta diapositiva. Hechos 1:6 dice, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Jesús a punto de subir al cielo, Jesús a punto de regresar al Padre. Y esta es una pregunta, ¿verdad? Que creo yo que debe de haber traído algo de frustración a Jesús, ¿verdad? Porque pareciera como que no hubo un entendimiento total y completo. Pero más que eso, esta pregunta responde, ¿no? A una expectativa de cientos de años que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel traía. Podemos ver algunos ejemplos en María o la mamá, María, ¿verdad? La mamá de Jesús, pero también Zacarías, ¿no? Que están ahí en Lucas 1. Vemos que también la mamá de Juan, ¿no? En lo que vemos en Lucas 1, ellos esperaban la liberación política y la misericordia nacional. Había una expectativa de una
de un reino terrenal que derrota a los enemigos y exalta a Israel. Ya vemos el ejemplo de Simeón y Ana en Lucas 2. Ellos esperaban la consolación y la liberación de Jerusalén también. Vemos también los discípulos de Juan en Lucas 7, buscaban a un Mesías victorioso, ¿verdad? Que respondiera a esta expectativa. Y en Juan 6 vemos a un pueblo que deseaba hacerlo rey por la fuerza, ¿no? Tras ver los milagros. Ellos querían hacer rey a Jesús, ¿verdad? Y aún a los apóstoles, ¿verdad? En Mateo 20, Lucas 24, ¿no? Los hombres ahí que van camino de Maús, ellos deseaban tronos, deseaban redención política de Israel. Entonces ellos tenían una expectativa total y completamente militar. Y Jesús vino en esa época, en una época donde definitivamente es como que fueras al cine, fueras al cine con la idea de ir a ver El Señor de los Anillos, las dos torres, ¿no? Y vas con la expectativa de ver guerra, de ver a un rey victorioso, de ver la victoria contra el mal y una pelea y unas batallas, ¿no? Ahí impresionantes. Y de pronto cuando entras a la película es un drama profundo, tranquilo, este, lleno de maneras de impulsarnos a pensar, a meditar, a reflexionar. Puede ser que te sentirías frustrado, ¿no? Porque dices, yo no es lo que esperaba. Yo esperaba ver aquí batalla, no un drama como este. Es un ejemplo de decir lo que ellos realmente pues querían, deseaban y no se les dio. Entonces, bueno, eso es lo que vemos. Ahora veamos un poquito de Juan el Bautista. En Lucas 1:76 dice, y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahora vemos la perspectiva desde Juan el Bautista y desde la gente que estaba con Juan el Bautista. Bueno, si las personas hubieran tenido una expectativa no cumplida, y si el pueblo de Israel hubiera tenido una expectativa no cumplida, pues de pronto era fácil entender. Pero cuando vemos al precursor, que es Juan, teniendo también esta perplejidad, es impresionante. Antes de la venida de Juan hubo un silencio profético, lo que los estudiosos llaman los 400 años del silencio. Desde el profeta Zacarías y Malaquías hasta Juan el Bautista, pasaron 400 años donde no hubo nada escritural, pues obviamente Dios siempre ha actuado, pero no existió ahí una comunicación profética, ¿verdad? No hubo profecía. Pero luego vino Juan el Bautista y vemos en él la preparación, ¿verdad? Vino en el espíritu, en el poder de Elías para quebrar el silencio profético y preparar un pueblo mediante el arrepentimiento. Él se presenta rompiendo el molde al presentar al Mesías no como un conquistador inmediato, sino como un cordero de Dios. Pero vemos en Juan que existe la perplejidad. Juan mismo experimentó la tensión, ¿verdad? Una tensión de la escatología. Esperaba una corona inmediata, ¿verdad? Y se desconcertó ante la demora del rey. Vemos también que en cuanto a la visión del reino, Juan sufre cierta frustración. De pronto él, como parte principal del reino de Dios y como el precursor del reino de Dios, verse preso, verse condenado a muerte, era un poquito desafiante para su entendimiento. Por eso él quedó perplejo, ¿no? De por qué el reino no se consumaba, por qué no había una corona ya para el Mesías, por qué el Mesías no reinaba. ¿Verdad? Y esto es lo que el reino de Dios vivió en esa época. Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de aquí. Aquí Juan hablando, perdón, Jesús hablando con Pilato.
y le dice, mi reino no es de este mundo. Pero vemos aquí algo importante. Jesús dice, yo soy rey. ¿Verdad? Jesús expresa, yo soy rey. ¿Verdad? Este Pilato le dice, ¿no? La gente dice que tú eres rey, ¿no? ¿Verdad? Y Jesús dice, yo soy rey, pero no soy rey de este mundo, ¿verdad? No soy rey de este mundo, ¿verdad? Y está hablando del reino de Dios, ¿no? Del reino del cielo. Cristo como rey, sus credenciales, tenía credenciales, linaje de David, ¿verdad? Lo vemos ahí en Mateo 1. También vemos en Lucas 24:19 que él tenía una autoridad absoluta sobre la naturaleza, las enfermedades y los demonios, una total autoridad. Y también él anunció la inminencia del reino de los cielos. Cristo tenía todas las credenciales, pero también Cristo fue un Mesías humilde. Y esto para el pueblo de Dios fue una realidad inesperada. Dios trabaja de maneras inesperadas y Cristo es el ejemplo perfecto de que nuestro Dios es anticultural. Vemos primero que él nació en pobreza, ¿verdad? Como un oficio de carpintero, Marcos 6:3. También vemos que él rechazó la violencia armada. Bienaventurados los pacificadores, dijo en el Sermón del Monte. Y él demostró que la cruz debía preceder al trono. O sea, obviamente, Cristo derribó, frustró, acabó con cualquier expectativa que el pueblo de Dios, que el mismo Juan pudiera haber tenido, ¿verdad? Y eso es el reino de Dios, porque el reino de Dios no es de este mundo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que no opera como el mundo, no opera de la manera del mundo, ¿a través de qué? De un gobierno, de un territorio. Dice la escritura en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Verdad? Y algo que vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Podemos ver que aquí el rechazo judío no alteró la agenda de Dios. Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, aunque Jesús, aunque obviamente todo estaba calculado por Dios, no fue una sorpresa para Dios el rechazo, pero ese rechazo no alteró el plan. La muerte vino, la muerte expiatoria, el cumplimiento de Isaías 53, el cumplimiento del Salmo 22, ¿verdad? Y de muchas otras escrituras. Jesús, a través de su muerte expiatoria, vino a dar su vida en rescate de la humanidad. Y esta es la garantía del nuevo pacto, ¿sí? Del nuevo pacto, la garantía de, al derramar, perdón, la sangre del nuevo pacto, Cristo no canceló el reino geopolítico, sino que garantizó su establecimiento futuro. El reino del ya, del todavía no, la consumación final sí será un reino geopolítico, ¿verdad? Él reinará sobre toda la humanidad, ¿verdad? Como lo dice la escritura. Pero vemos su modus operandi, su plan, ¿verdad? Su plan, la manera es rescatando a un pueblo. Y esto es importante. Entonces, ¿qué vemos acá? En Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús diciendo, el reino de Dios ya está acá. ¿Sí? Ya está acá. No es un reino futuro, es un reino que ya está entre ustedes. Entonces, ¿qué vemos? La proximidad y la presencia, ¿verdad? La soberanía de Dios ha irrumpido en la historia, desafiando activamente el poder de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, como vimos acá, el Señor echa fuera demonios. Él vino a dominar y a controlar el mundo, ¿verdad? El poder espiritual activo, aunque el reino geopolítico espera,
La autoridad sobre la enfermedad, la muerte y las huestes demoníacas es una realidad presente, ¿sí? Dios, a través del reino de Jesucristo, pues sigue teniendo soberanía y autoridad. Y vemos a un Jesús, ¿verdad? Que no va a ser entronizado. Él ya fue entronizado. Si leemos Hechos 2:36, ¿verdad? Hechos 2:36, es interesante, ¿no? Pero en la predicación de, de Pedro, ¿verdad? Dice en Hechos 2:36, sepa bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. O sea, Dios lo puso en el trono. Él es el rey, ¿sí? Él es el rey. Entonces vemos, pues lo que hemos estado hablando estas semanas, que el reino de Dios ya irrumpió, el reino de Dios está entre nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado viendo. Mateo 13:11 dice, a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se los será. A lo que hemos aprendido y aprendimos la semana pasada con respecto a las parábolas. Y aquí vemos un ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña. Aquí vemos que el campo es el mundo. Los hijos del reino son los sembrados por el Hijo del Hombre. Operan esparciendo la palabra de Dios en el mundo presente. Y luego están los hijos del maligno que operan simultáneamente. El rey permite esta mezcla conflictiva hasta la cosecha escatológica, hasta la cosecha del final de los tiempos. ¿Cuál es el misterio? Una verdad antes oculta, ahora revelada. El gran misterio revelado por Jesús es la coexistencia temporal del bien y del mal. Entonces, aquí en esta imagen, podemos ver, podemos entender un poquito, ¿verdad? De una manera muy gráfica, cómo opera, ¿no? Hoy Dios, ¿verdad? Y cómo opera el Señor. ¿Ok? Aquí estamos haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado y vamos allá a llegar a la parte escatológica. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vemos acá la justicia mayor, ¿verdad? La justicia superior, la conducta digna del evangelio que supera el legalismo, ¿verdad? Ese legalismo vacío mediante una transformación interna, real y verdadera. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo, el cumplimiento de estas altas demandas éticas solo son posibles mediante la energía del Espíritu Santo residente en el creyente. Y esto nos muestra esta justicia mayor es la cúspide de una base más grande y verdadera, que es la conversión genuina. Las demandas del Sermón del Monte exigen un nuevo nacimiento. No es una ética para ganar salvación, sino el fruto, ¿verdad?, de la salvación. Entonces, lo que aprendimos en el reino y el Sermón del Monte es esa justicia mayor, ¿verdad? Esa nueva ley, la ley de Cristo, que solo puede ser cumplida por medio del Espíritu Santo y que obviamente solo puede ser cumplida por personas que han nacido de nuevo. Amén. Entonces, vamos a Mateo 16:19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y aquí vemos la autoridad, ¿no? Aquí está hablando Jesús con Pedro, pero nos muestra, ¿no? Un poco del papel de la iglesia y de Pedro mismo. Dice acá, atar y desatar, ¿verdad? No es lo que los pentecostales dicen, ¿verdad? Declare, ¿verdad? Desate, amarre, no, todas esas, arrebate. No, habla de algo importante, atar y desatar. Esto es ejercido en Pentecostés y compartido por toda la iglesia hacia el mundo entero. ¿Cuándo desatamos? ¿Cuándo atamos y desatamos? ¿Atamos a quién? A Satanás. Y desatamos
a los cautivos por Satanás. ¿Cómo lo hacemos? Cuando llevamos el evangelio a las personas. En Pentecostés, Pedro, que tenía las llaves del reino de los cielos, este es el reino, ¿verdad? Las llaves del reino, ¿verdad? No es los chistes, ¿no? De que Pedro está allá esperándonos como portero del reino, sino a través de la predicación del evangelio y del nacimiento de la iglesia, cada vez que una persona se convierte al Señor, es un día memorable, hermanos. El día que alguien sale de las aguas del bautismo es un día importante. ¿Por qué? Porque es el día donde el reino avanza, donde se ata al maligno y se desata al cautivo. Y esto lo hizo Pedro con esas 3,000 almas, bueno, Dios, ¿verdad? A través de la predicación de Pedro, pero también lo hace la iglesia cada domingo, cada día que una persona se convierte, cada día que una persona se vuelve al Señor, atamos al maligno y desatamos a los cautivos, el reino de Dios avanza, ¿sí? Avanza. Y esto es muy importante en la escatología, entender por qué estamos en el final de los tiempos, ¿verdad? En el último, en la última era. ¿Por qué? Porque hoy podemos tener estas virtudes, ventajas, ¿verdad? De dominio contra las huestes de maldad. El símbolo de las llaves es la autoridad, ¿verdad? Docente, delegada para proclamar los términos del evangelio, ¿no? Las llaves representan la predicación de la verdad, la enseñanza de la verdad. Y el traslado del reino, dado que la gente produzca frutos, el remanente fiel, ¿verdad? Y los gentiles forman esta comunidad, ¿verdad? Entonces, esta comunidad, ¿verdad? Y esta lo que es la iglesia. En cualquier momento me pueden interrumpir si tienen alguna duda. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cuál es la esfera de la soberanía? El Espíritu Santo es el que gobierna en nuestra vida y en nuestra iglesia y también en el mundo, en cierta, por decirlo de alguna manera, sabemos que Satanás, que los gobiernos y todo eso parece que tiene el control, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el que habla a creyentes y no creyentes, como lo dice ahí Juan 14. Pero hay una esfera y el reino que es, el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Esa es la esfera de la soberanía del reino de Dios. El reino de Dios no tiene que ver con cosas superficiales, sino con cosas profundas, ¿verdad? Y vemos la proclama identificada. En los hechos, predicar el evangelio y predicar el reino son sinónimos. O sea, cada vez que se habla del evangelio, de la buena nueva, se está hablando del reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, se está hablando del evangelio. El traslado espiritual, los súbditos han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, ¿no? Lo que dice ahí eh, Hechos con respecto a Pablo, ¿no? Creo que es Hechos 26:18, ¿verdad? Yo te escogí para que prediques y los saques de la oscuridad y los lleves al reino de su Hijo amado. Por eso es tan importante la iglesia, por eso es tan importante, aunque la iglesia no es el reino, pero sí es un agente muy importante y principal del reino, porque es en la predicación de la verdad donde ocurre este traslado espiritual al reino. Y nos lleva a una naturaleza presente, lo cual no consiste en rituales o en geopolítica en esta era, sino en el poder y experiencia viva. En nuestra naturaleza presente no consiste en ritos o en ceremonias, tampoco en cosas geopolíticas, como muchas de las que hoy podemos ver en las noticias, sino tiene que ver en este poder que es reflejado en la justicia, en la paz y en el gozo. ¿Verdad? Esto es, y todo en qué dice la Escritura? En el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios consiste en vivir en justicia, vivir en paz y vivir en gozo por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a Apocalipsis.
Ya vamos a entrar a la parte final, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11:15 dice, cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, se oyen esas fuertes voces que proclaman el final, ¿verdad? De los tiempos. Esta escatología profunda y real. Y vemos acá que ocurre ya lo que vimos hace algunas diapositivas, vemos algo que tiene que ver ya con lo político o lo geográfico, ¿no? Dice, los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre. ¿Qué vemos acá? El cumplimiento de los pactos, ¿sí? El cumplimiento de los pactos. El reino mesiánico terrenal vindicará la promesa a Israel y traerá verdadera bendición a todas las naciones. Hay un cumplimiento de los pactos, ¿no? Desde el pacto de Abraham, ¿verdad? Donde dice que por medio de él serán benditas todas las naciones. Aquí ya hay una intervención literal. Este proyecto histórico solo será realidad mediante la intervención apocalíptica y la persona del ungido de Yahvé. Aquí ya no es silencioso, ¿verdad? Sino es obvio. Y hay un anhelo utópico. La humanidad siempre ha soñado con un mundo de justicia, de paz y de prosperidad sin clases. ¿Sí? ¿Verdad? Este anhelo que todas las sociedades en sus tiempos han tenido, ¿verdad? De una humanidad, que vive en justicia, en paz y en prosperidad y en unidad, solo será cumplida a través de el todavía no, cuando venga el final de los tiempos. El reino, el futuro gobierno mesiánico en la tierra que traerá la restauración de la humanidad y del orden divino. Aquí vemos entonces en la proclamación del séptimo ángel, ¿verdad? El cumplimiento del reino. El reino llegará a un cumplimiento, donde el Señor reinará por encima de todas las naciones. Ahora vamos a Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, ¿qué vemos acá? Alguna en esta imagen podemos ver un poquito de pequeño resumen, ¿no? Del final de los tiempos. La iglesia retorna a Cristo como, no como espectadores, sino asumiendo roles de autoridad y gobierno en el reino terrenal. Habrá un juicio exclusivo para creyentes. El propósito no es la condenación, sino la evaluación de recompensas, ¿verdad? Obviamente, hermanos, aquí estamos como en eh, un panorama, ¿no? ¿Verdad? Ahí puedes encontrar en el canal de Profundiza, tenemos una serie de 6 clases, creo yo, sobre escatología o el final de los tiempos, no me recuerdo cómo se llama la serie, y ahí puedes aprender más de este tema del final de los tiempos, que lo resumimos acá. Un juicio exclusivo para creyentes, el propósito no es la condenación, aquí lo repito, perdón, sino la evaluación del servicio para otorgar recompensas. Y la unión suprema en el cielo, presentando a la iglesia pura, sin mancha ni arruga, previa a su retorno. Entonces hay un juicio, hay unas bodas del Cordero y hay un reino milenial. Y aquí en el reino milenial, pues obviamente aquí tenemos un desafío, ¿verdad? Que son los 1000 años, ¿verdad? Tenemos el desafío de los 1000 años. Existe esa postura, ¿verdad? O esa palabra, ¿no? Del reino milenial, los reinos de los 1000 años. Ante esa postura hay eh,
varias interpretaciones, ¿verdad? Tres principalmente, ¿verdad? Tres principales. La primera es la premileniarista, ¿verdad? Y la premileniarista cree que Jesús vendrá y reinará en este mundo, en la tierra, antes de los 1000 años, ¿sí? Pero son 1000 años literales, ¿verdad? Los premilenaristas creen que son 1000 años literales, ¿verdad? 1000 años literales, entonces Jesús va a venir, va a restaurar el reino en la tierra y va a reinar por 1000 años, un reinado de paz y de alegría, y luego, ¿verdad? Vendrá el final de los tiempos. Los postmilenialistas, ¿verdad? Los post, ellos creen que primero será el milenio y luego vendrá el Señor, ¿sí? Vendrá el Señor. Y existen los amilenialistas, que lo que creen, básicamente no creen en un milenio literal, sino que el milenio representa la nueva era, es decir, que es el tiempo de la institución de la iglesia hasta que Jesús venga. Y no tiene que ver con un tiempo de 1000 años exactos, sino más bien con la representación o el reinado, o sí, el reinado de la iglesia, llamémoslo así, en lo que el Señor viene a la consumación. Aún dentro de los premilenialistas también hay dos vertientes, los dispensacionalistas y los no dispensacionalistas, o los, ¿cómo es que se llaman los otros? Los del pacto, los del pacto, los dispensacionalistas creen que eh, hay dos pueblos, Israel y también la iglesia, ¿verdad? Eh, y que son dos pueblos diferentes, ¿verdad? Pero yo no creo esa postura, pero es lo que creen los dispensacionalistas. Por eso los dispensacionalistas son los que vemos ahí, que son esos judíos o esos cristianos, ¿verdad? Sionistas que apoyan a Israel, ¿verdad? Eso no es un apoyo porque sí, ¿no? Sino tiene que ver con una doctrina, tiene que ver con un entendimiento teológico a ese apoyo, ¿verdad? Pero básicamente es esto. ¿Jesús va a venir antes o después? La verdad, lo importante es que va a venir, ¿sí? Si ya estamos ahorita en el milenio y Jesús vendrá al final de esta era, amén. ¿Verdad? Lo importante nosotros entender hoy, ¿verdad? Que nos gozaremos, nos alegraremos, ¿verdad? Le vamos a dar gloria cuando llegue ese día, el día de las bodas del Cordero y donde su iglesia está preparada para ese día. Entonces aquí vemos la consumación del reino. Hay un concepto, bueno, lo vamos a leer primero Mateo 19:28. Dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, ¿verdad? Aquí tiene que ver con un concepto, ¿no? Palingenesia, que tiene que ver con la regeneración, con un nuevo génesis, ¿sí? Y este término es muy importante, ¿verdad? Muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos que ese nuevo génesis no es una destrucción absoluta, sino una renovación, un nuevo nacimiento a escala global y a escala cósmica. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la regeneración de todas las cosas? O esta postura de la palingenesia. Significa que el mundo no va a ser destruido, ¿sí? Aunque va a sufrir una gran tribulación, el mundo va a ser regenerado, ¿sí? Va a ser hecho nuevo, va a haber un nuevo Génesis, ¿sí? El mundo va a ser transformado. No va a haber una destrucción, sino va a haber una renovación, una restauración total. La escatología bíblica no busca un escapismo hacia las nubes, sino una sanidad ecológica, social y gubernamental del planeta bajo la autoridad directa del Mesías. Por eso en la escritura que leímos en Apocalipsis 11 es fundamental porque dice,
Los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor. No dice los reinos del mundo fueron destruidos, fueron aniquilados, sino llegaron a ser de nuestro Señor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a suceder eso? No tenemos ni la menor idea, ¿verdad? No, hay una serie de, ¿verdad? De libros que se llaman Dejados atrás. Yo leí algunos hace muchísimos años y no lo volvería a hacer. Son de ciencia ficción, ¿verdad? Y habla de esto, ¿no? ¿Verdad? Pero es la imaginación del autor. Son muy famosos. Creo que hasta películas hicieron. Pero aquí lo que vemos es esto. Hay una restauración total y esa es la consumación del reino, según esta postura, ¿verdad? Según lo que vemos y lo que Jesús está diciendo. Porque Jesús dice eh, que en la regeneración, es la palabra que él utiliza, ¿verdad? ¿Verdad? En esta palingenesia, ahí va a haber una restauración total, ¿verdad? Y es lo que vemos en Apocalipsis 21, 2 y 3, que conocemos esta escritura. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Según esta idea, ¿verdad? Lo que vemos acá, bueno, según lo que dice la Biblia y lo que entendemos, ¿no? Por estas ideas que estamos hablando, es que el reino de Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, va a descender del cielo a la tierra. O sea, la sorpresa final es que el futuro final de la humanidad y de la creación entera está ubicado en la tierra, no en el cielo etéreo, ¿no? No allá en las nubes, ¿verdad? Sino acá en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra. ¿Sí? Pero es que dice el reino de los cielos, ¿no? Así pues tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, hay una redención completa. Se completa el siglo desde el Edén, la perfecta comunión restaurada para siempre en la nueva creación. Cuando alguien cree esto, cuando alguien cree que el reino de Dios va a estar aquí en la tierra, tiene una mentalidad también diferente, hermanos. Porque hay personas que piensan, todo va a ser destruido. ¿Para qué vamos a cuidar de la ecología? Un ejemplo. Si todo va a ser destruido. ¿Para qué vamos a cuidar de los animales? ¿Para qué vamos a cuidar de las aves, de los peces? Si todo va a ser destruido. ¿Para qué vamos a cuidar este planeta? No te preocupes por el planeta, no, no, no. Mejor si se destruye rápido porque así nos vamos al cielo. Pero cuando tú entiendes que aquí va a ser y que aquí Dios va a restaurar todas las cosas, tu mentalidad puede cambiar. Puede cambiar a cuidar más, como era en Génesis, ¿no? Cuidar y cultivar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Cuidar y cultivar lo que Dios nos ha dado. A veces pensamos, ¿no? Nada más en que todos nos vamos a morir y todo se va a destruir. Va a ser, sí, va a haber destrucción, va a haber una apocalipsis, ¿verdad? Va a haber una tribulación, como vemos aquí en el mismo libro de Apocalipsis, pero vemos que hay una restauración, ¿verdad? Que desciende desde el cielo, ¿no? Y el alfa y el omega, el principio y el fin, ocurren acá. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo vamos a caber todos los que hemos sido cristianos, creyentes al fin en toda la historia de la humanidad? Eso no lo sabemos, cómo Dios lo va a hacer, eso no es nuestro problema, ¿no? Lo importante es estar ahí, ser parte del ya. Sí, cuando eso ocurra, si ocurriera ahorita, si ocurriera hoy, ¿verdad? Ser parte del ya, ¿sí? Ser parte del reino de Dios ahorita. Entonces aquí dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, Dios morará aquí con los hombres, ¿sí? Dios mismo traslada su tabernáculo, su hogar, su casa, llamémoslo así, ¿verdad? Y habitará físicamente entre los seres humanos redimidos. ¿Verdad? Todo obviamente esto no tenemos
el cómo, pero sí el qué. Esto es lo que va a pasar. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Pues seguirá siendo un misterio. Entonces, vamos a Romanos 8, del 24 al 25. ¿Verdad? Y aquí vemos esta tensión escatológica, ¿verdad? Que ocurre y que hoy nos compete a nosotros simples mortales, ¿verdad? Nos compete ahorita nosotros vivir en esta tensión, ¿verdad? En esta tensión del fin del mundo. Romanos 8, 24 y 25 dice, porque con esa esperanza fuimos salvados, porque la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Entonces la era presente es el ya, ¿verdad? Lo que hemos hablado durante estas 8 semanas, hemos aprendido cómo vivir en el ya, quiénes son los ciudadanos del ya, cuál es la justicia del ya, cómo entrar, ¿verdad? A ese reino, a todo eso, esa invitación a entrar que el Señor nos hace, aprendimos, ¿verdad? Todo eso. Pero hay un todavía no, una era venidera. Entonces vivimos en esta tensión del ya, pero todavía no. No es escapismo, pregunto, perdón, aquí está mal esto, pero vemos que no, como vimos aquí en esta parte, ¿no? ¿Verdad? De, vamos a ver, teníamos por acá, no lo encuentro, pero el escapismo tiene que ver, ¿verdad? No con escapar de una realidad presente, sino vivir en una esperanza transformadora, una esperanza, ¿verdad? Que nos hace un llamado final a nuestra vida. Y nosotros vivimos en esta realidad, ¿verdad? En esta realidad de esperar este día, ¿verdad? El día donde vemos esta ciudad santa bajar, donde vemos esta nueva Jerusalén descender y donde vivimos en esta tensión escatológica, ¿verdad? Donde existe el ya, pero todavía no. Donde nosotros tenemos que esperar con paciencia, dice la Escritura. Obviamente, como dice acá, ¿verdad? Porque ¿quién espera lo que está viendo? Dice. O sea, ¿quién espera lo que está viendo? ¿Quién espera lo que ya conoce? Nosotros no sabemos, no lo hemos visto. Por eso necesitamos tener esta esperanza en nuestra vida. No sé si tienen algún comentario, alguna duda sobre, sobre este tema de hoy, ¿verdad? ¿Cómo lo ven o qué piensan, cómo se sienten, ¿verdad? Solo quiero compartirles, perdón, aquí tengo esta imagen corregida. Ahorita se las comparto, ¿verdad? Lo que leíamos en Romanos 8, 24, 25, vemos que no es escapismo porque la profecía bíblica no es una huida, es una esperanza que deja una huella profunda en el hoy. La esperanza transformadora, la seguridad del reinado futuro de Cristo, nos da el poder para vivir bajo su soberanía actual. Y el llamado final nos impulsa ¿a qué? A trabajar mientras esperamos y a esperar mientras trabajamos, confiados en la lealtad de Dios. Entonces vivimos en esta tensión del ya, pero todavía no. Es aquí donde estamos. Pero tenemos que vivir con esperanza, sin escapar, sin huir de las realidades bíblicas que hoy vivimos, pero impulsados a trabajar. No sé, algún comentario que puedan tener o que piensan de esto. Sí, sí, pueden hablar. Sí, Jorge. Jorge y Claire.
No te escucho, Jorge. Jorge, ¿estás hablando? ¿Sí me Espera. escuchas ahí? Sí, ahí ya te escucho. Ok, gracias. Un poco Sí, bajo, pero Pablo, sí. gracias por la clase. Eh, sí, es bien interesante porque algo que mencionabas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las expectativas que tenían en su momento eh, los israelitas con respecto del reino, ¿verdad? Creo que así me siento un poquito. Ujú. Tal vez uno puede llegar a tener una cierta expectativa. A lo mejor uno dirá, no, van a cumplirse los 1000 años o Jesús va a venir al final, pero creo que al final de cuentas Dios nos va a sorprender mucho. Ujú. No podemos tener una idea realmente de cómo van a ocurrir las cosas. Y también creo que recuerdo en alguna ocasión que mencionaste que realmente el hecho de tener una postura digamos, de decir, yo me inclino más a pensar que lo verdadero son los premileniaristas, o son los post, o son los amileniaristas, pero creo que esa no era como un dogma del cual dependiera la salvación. Creo yo que algo así has mencionado en alguna ocasión. Así es. Ujú. Sí, hay cosas que son no negociables, ¿verdad? Obviamente, ¿cuál es la doctrina principal no negociable? Que Jesús va a regresar, ¿sí? La segunda venida. Eso no, si alguien dice yo no creo en la segunda venida, no es salvo, no es cristiano. La segunda venida es eminente. ¿Cómo será la segunda venida? En el caso específico de la segunda venida, no aplica a todas las doctrinas, pero en esta, ¿verdad? Como pues obviamente no hay un manual exacto, ¿no? En la Biblia, pues ahí pueden haber diferentes posturas, ¿verdad? Pueden haber diferentes posturas, ¿verdad? Que no hacen a una persona hereje, ¿verdad? Gracias. Con gusto. Sí, Claire. Pablo, buenas noches. Gracias por la clase de hoy. Me quedé pensando al final lo que más importa es que este es un reino espiritual, es un Ujú. reino que sí está sobre esta tierra física, pero al final estamos en esa dualidad, como tú dices, en el ya, en lo físico, ¿verdad? En lo terrenal, pero al entrar al reino y tener ese espíritu de Dios, entramos a ese ámbito intangible, no temporal, ¿verdad? Que nos vincula a Dios, a su reino y que es eterno y que realmente cuando empezamos a entender más el valor de ese reino, ya no valoramos tanto las cosas del mundo, al punto que sí hay una transformación y yo creo que todos en algún momento hemos tenido o tenemos miedo a la muerte, pero al entender la muerte como simplemente el final de ese tiempo limitado y físico, es también el inicio de la siguiente etapa, que es ya el trascender Ujú. y permanecer en ese reino eterno, ¿es correcto? Correcto, sí. Sí. Entonces, la transformación, cuando uno entiende eso y uno valora ese reino eterno por encima de lo físico, entonces entiendo cuando Pablo dice, quisiera irme ya y estar con el Señor, pero me quedo solo porque Él quiere, ¿verdad? Mientras Correcto. esté aquí, pues me aguanto y lo sirvo. Ujú. Pero también me hace pensar, Paulo y compañeros, en gente que admiramos y que ya se nos han adelantado, como Iris Ologaistoa, y ver esa transformación en ella en los últimos días, cuando aprendió a valorar ese reino eterno Ujú. y logró soltar, ¿verdad? Soltar el detenerse a aferrarse a lo físico para luego soltar y entrar. Ahí sí que con todo, ¿verdad? Claro. En ese reino espiritual.
Y creo que ahí es a donde a mí me llama, ¿verdad? A pensar en que quiero comenzar a despojarme de las cosas que son físicas y no ponerles tanto valor, que en algún momento le hemos puesto mucho valor, ¿verdad? Porque queremos nuestra casita, nuestro carro, queremos nuestros hijos, queremos darles lo mejor para ellos, etcétera, pero luego se vacía la casa y al Ujú, final igual vamos a morirnos y no tendremos nada como cuando venimos al mundo, excepto ujú. esas riquezas en el cielo, ¿verdad? Correcto. Y creo que ese proceso de transformación es un proceso clave. A mí me han encantado tus clases porque he ido reconfirmando ese proceso de transformación eh, y que al Ujú. final es lo que debe de permanecer al final de nuestras vidas y no tenerle miedo a cuándo va a tocar, si es hoy en la noche o si es mañana en la mañana o si es en 5 años o en 50. Ujú, claro. Eh, Me gustaría proponer que nuestros tiempos con otros hermanos puedan ser tiempos en donde hablemos más del reino Ujú, y hablemos más de estas cosas que estamos aprendiendo a valorar y darle más importancia al reino en todo el sentido del reino, ¿verdad? Más que en nuestro estilo de vida aferrado al mundo. Y creo ujú. que eso nos transformará en lo personal, pero también como miembros de ese reino. Correcto. Sí, gracias. Gracias por compartir. Y sí, obviamente somos humanos, ¿verdad? Y por eso la palabra atención, ¿verdad? Es muy importante. Palabra atención, porque al final del día, pues vamos a vivir en esa tensión, ¿no? En esa, el mismo Juan lo vivió, ¿verdad? Tal vez creo que él es eh, tal vez de los discípulos uno no tenía mucha expectativa, ¿no? ¿Verdad? Pero de Juan, uno dice, o sea, Juan tuvo sus dudas, ¿no? Tuvo su crisis, ¿verdad? Ahí, y Jesús fue muy bueno. Jesús ni siquiera lo reprende, Jesús ni siquiera ¿verdad? Y recuerdo la última clase que hablamos de Jesús, de la persona de Cristo, que se llamaba Cristología desde abajo, ¿no? Jesús es tan bueno con Juan porque Juan no le dice, díganle a Juan que la kenosis, que el no sé qué, que no, dice, díganle a Juan lo que ustedes miren y escuchen. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, el reino de Dios ya vino. ¿Verdad? Y vemos que en las tensiones ahí está la palabra y ahí está Jesús ayudándonos. Pero sí es un proceso muy emocionante al final del día, porque uno ve una clase como lo que hoy vemos y uno dice, lo que viene es fabuloso, ¿no? ¿Verdad? No hay nada en esta tierra que valga, pero nada de lo que viene. Pero en ese trayecto, pues tenemos que vivir con esperanza, con ánimo y como decía ahí al final, pues transformándonos en lo que viene y en lo que viene, trabajando en lo que viene y que cuando venga nos encuentre trabajando, ¿verdad? Entonces, pero gracias ahí por compartir, es fundamental ese cambio en nuestra manera de pensar y también es muy importante ver que el reino de Dios está en todos lados, o sea, cuando uno lee la Biblia y tiene ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Hacia ver el reino, uno puede entender. Hoy leíamos en el Salmo 145, ¿verdad? En el plan de lectura que tenemos aquí en Guate, el versículo 10 decía, Señor, que toda tu creación te alabe, que te bendigan todos tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que den a conocer tu poder. Imagínense, David, o sea, creo que 1000 años antes de Cristo, hablando de esto, hablando del reino. Él no dice mi reino, ¿verdad? No dice tu reino. Estaba tan claro en su mente, en la revelación que Dios le dio, ¿verdad? Que existe un reino y que nuestro corazón debe proclamar la gloria de su reino, ¿sí? Y dar a conocer ese reino, lo que decía Claire, compartir con las demás personas el reino, ¿verdad? Los que tenemos muchos años de ser discípulos, en el inicio hablábamos del reino en contexto iglesia, y el reino, todo el reino, los niños del reino, las canciones del reino, contexto iglesia, ¿verdad? Que es pequeño a todo lo que el reino es. Hoy vemos todo lo que el reino es y hemos aprendido, hay que proclamarlo,
y pues crecer en ello. Amén. Pero gracias, gracias. Solamente les quiero compartir para ya despedirnos el día de hoy en nuestro próximo curso. ¿Verdad? Vamos a empezar en 2 semanas. Vamos a hablar sobre la teología del Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a tener a partir del 15 de junio 7 semanas, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahí un poco de neumatología y va a también ser fascinante este tema. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen una increíble noche y una increíble semana. Muchas gracias, Pablo.